Bienvenidos, en este caso vamos a desarrollar ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme con el fin de poner en práctica el uso de las fórmulas básicas relacionadas con este tema. En la descripción les dejo una lectura para complementar mejor lo que vamos a tratar. Son 8 ejercicios. El primero es el siguiente, dice: ¿cuánto tarda un vehículo en recorrer 12.000 metros si parte del reposo con una aceleración de 4.25 metros por segundo? Lo primero que se hace para resolver este tipo de ejercicios es identificar los datos que nos dan y la variable que debemos calcular. En este caso entonces tenemos el desplazamiento, que acá nos dice que son 12.000 metros, lo escribimos. La velocidad inicial, escribimos acá que esa velocidad es 0 en este caso, porque me dicen que el vehículo parte del reposo. Eso me está diciendo que la velocidad inicial es 0. La aceleración está clara, acá me dice aceleración 4.25 metros sobre segundo. Y la primera frase del problema, donde dice cuánto tarda, me da a entender entonces que la variable que vamos a calcular es el tiempo. Una vez identificados los datos y la variable a calcular, el segundo paso es encontrar la fórmula adecuada. Una fórmula adecuada es aquella que tiene todos los datos que me han dado más la variable que debo calcular. En otras palabras, una fórmula que me permita resolver este ejercicio debe tener el desplazamiento, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. De las 3 fórmulas fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme, la que tiene esas características es esta fórmula de desplazamiento, porque tiene el desplazamiento, que lo tenemos acá, la velocidad inicial, que la tenemos acá, la aceleración y el tiempo, ¿cierto? Entonces esa sería la fórmula adecuada. El tercer paso es utilizar nuestros conocimientos de álgebra para encontrar o para despejar la variable que me están pidiendo. En este caso deberíamos despejar el tiempo, porque el tiempo es la variable que debo calcular. Para este ejercicio en concreto, como la velocidad inicial es 0, entonces acá en este término cualquier tiempo que yo tenga multiplicado por 0 me daría 0. Así que lo primero que puedo hacer para despejar la fórmula en este caso es eliminar esta variable de la mitad, este término de la mitad. Y me quedaría entonces que el desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el objetivo de este tutorial no son los procesos algebraicos, entonces vamos a tratar de ir un poco rápido en ese tema y nos detenemos en el uso de la fórmula. Para despejar el tiempo, para dejar este tiempo solo, entonces este 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, la aceleración que está multiplicando la pasaríamos a dividir, ya nos quedaría el tiempo al cuadrado solo, y para quitar ese cuadrado sacamos raíz cuadrada en ambos términos de la igualdad y obtendríamos esta expresión que tenemos acá, que me dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el desplazamiento dividido entre la aceleración. Una vez que ya tenemos despejada la fórmula para la variable que debemos calcular, el tercer paso es reemplazar los valores. Entonces, aquí tenemos nuevamente la fórmula. Tengo el 2, que por ser una constante lo escribo como está. 2 multiplicado por el desplazamiento, me quedaría entonces 2 multiplicado por 12.000 y dividido entre la aceleración, que es 4.25. Primero hacemos la multiplicación del numerador, entonces 12.000 por 2 me daría 24.000. Posteriormente dividimos 24.000 entre 4.25. El resultado que obtengo es 5.647.05. Y finalmente calculamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esa cantidad es 75.14. En este ejercicio y en los demás ejercicios que vamos a ver, vamos a omitir las unidades para enfocarnos básicamente en los cálculos. Aunque
Si nos devolvemos y leemos el enunciado del ejercicio, nos queda claro que las unidades de tiempo están en segundos. Así que podemos decir que el tiempo es 75.14 segundos. Podemos colocar las unidades, aunque no las hayamos colocado durante todo el proceso. La respuesta del primer ejercicio entonces es que el objeto o el vehículo tarda 75.14 segundos en recorrer los 12.000 metros con esa aceleración que se había estipulado. Veamos el segundo ejercicio. ¿Qué velocidad alcanza un motociclista si parte con una velocidad de 15 metros por segundo, una aceleración de 1.95 metros por segundo cuadrado y se mueve durante 40 segundos? Nuevamente, el primer paso es encontrar todos los datos del ejercicio y la variable a calcular. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es 15 metros por segundo. Observen que el enunciado me dice que el motociclista parte con una velocidad de, quiere decir que esa es la velocidad inicial. La aceleración también nos la dan claramente acá, dice aceleración de 1.95 metros por segundo. El tiempo también dice si se mueve durante 40 segundos, así que el tiempo también lo tenemos acá. Y la variable a calcular es la velocidad final. ¿Por qué? Porque me preguntan qué velocidad alcanza el motociclista, es decir, cuál velocidad tendrá al final del análisis del movimiento. Por lo tanto, lo que me están preguntando es la velocidad final. El tercer paso, como dijimos en el ejercicio anterior, es encontrar la fórmula adecuada. Para este ejercicio, la fórmula adecuada debe tener la velocidad inicial, debe tener la aceleración, debe tener el tiempo y debe tener la velocidad final. Entre las tres fórmulas principales del movimiento rectilíneo uniforme, la que cumple con esas condiciones es esta fórmula de acá, que tiene la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. La aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo, estos 40 segundos. Como debo despejar la velocidad final, entonces este tiempo que está acá dividiendo lo pasamos a multiplicar y la velocidad inicial que está restando la pasaríamos a sumar para tener esta expresión que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Una vez tenemos la expresión, reemplazamos los valores. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 15, más la aceleración, que es 1.95, multiplicado por el tiempo. Primero hacemos la multiplicación. Recuerden que cuando tengo un ejercicio donde hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc., primero hacemos multiplicaciones y divisiones. Así que en este caso primero hago la multiplicación. 1.95 por 40 me da 78. Y finalmente hacemos la suma. 15 más 78 me da 93. Igual que en el caso anterior omitimos las unidades, pero sabemos que las unidades de la velocidad final son metros por segundo, que son las unidades que me está dando el ejercicio, y aprovechando que no tenemos que hacer ninguna conversión, pues son exactamente las mismas unidades. Así que la respuesta queda de la siguiente manera: la velocidad que alcanza el motociclista es de 93 metros por segundo. Veamos el tercer ejercicio. Un auto pasa de 3 metros por segundo a 15 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, igual, siempre resolvemos los ejercicios de este tipo de la misma manera. Primero vamos a ubicar los datos del ejercicio, que me dice que la velocidad inicial es 3, porque acá nos dicen que el auto pasa de 3 a 15, así que esta es su primera velocidad. Velocidad final, que es 15 metros por segundo, el tiempo, que es 8 segundos, y la aceleración, que es la variable que debo calcular. Aquí está bien claro en forma de pregunta cuál es su aceleración, así que esa es la variable que vamos a calcular. Igual que con los demás ejercicios, el tercer paso es encontrar la fórmula adecuada, una fórmula que tenga velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración, y en este caso es la
misma fórmula del ejercicio anterior, con una pequeña diferencia de que la fórmula ya está lista para calcular la aceleración, que es lo que me están pidiendo, y por lo tanto no tengo que hacer ningún proceso algebraico adicional, simplemente reemplazar los valores. Entonces la velocidad final, que es 15, menos la velocidad inicial, que es 3, dividido entre el tiempo, que es 8. A 15 le quito 3, me quedan 12, ese 12 lo divido entre 8 y la división me da 1.5. Como es una aceleración, tengo que las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que las unidades de aceleración son unidades de longitud, como los metros, divididos entre unidades de tiempo al cuadrado. Como la longitud está en metros en todo el ejercicio y el tiempo está en segundos, pues podemos deducir fácilmente las unidades de la aceleración. La respuesta entonces, el valor de la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos el cuarto ejercicio. Una partícula se desplaza 1500 metros en 7 segundos con una aceleración de menos 2.3 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál fue su velocidad inicial? Nuevamente, vamos a identificar los datos del ejercicio y la variable a calcular. Los datos del ejercicio que me dan son desplazamiento, 1500 metros, tiempo, 7 segundos, aceleración, menos 2.3 metros por segundo cuadrado, variable a calcular, la velocidad inicial, que acá está clara la pregunta, ¿cuál fue su velocidad inicial? ¿Qué fórmula tiene todos los datos y todas las variables? Entonces, una fórmula que tenga desplazamiento, tiempo, aceleración, velocidad inicial, es esta de acá. Mire, el desplazamiento está aquí, el tiempo está acá, bueno, también está acá, en algunas veces puede estar la variable varias veces, la aceleración y la velocidad inicial. Pero debo transformar la fórmula para obtener la velocidad inicial. Al hacer el procedimiento algebraico, entonces tengo que la velocidad inicial es igual al desplazamiento sobre el tiempo menos la aceleración por el tiempo sobre 2. Repito nuevamente, el objetivo no es explicar el procedimiento algebraico porque no es un tutorial de álgebra, pero si a alguno le interesa y hace la solicitud en los comentarios, con mucho gusto podemos explicar en detalle esta parte. Bien, una vez que ya tengo la expresión para calcular la velocidad inicial, simplemente reemplazo los valores. Entonces tenemos el desplazamiento, que son 1500, sobre el tiempo, que son 7 segundos, menos, que es el menos de la fórmula que obtuvimos acá, aceleración por tiempo. Recuerden que la aceleración es menos 2.3 por el tiempo, que es 7, dividido entre 2, que es el 2 que hay acá en la fórmula. Primero entonces hacemos esta división, entonces 1500 dividido entre 7 me da 214.28 y acá multiplicamos menos 2.3 por 7 que me da menos 16.1. El primer valor lo escribimos como está para poder desarrollar ahora este fraccionario de acá. Tenemos acá entonces menos por menos me da más. Y 16.1 dividido entre 2 me quedan 8.05. Y finalmente hacemos la suma. 214,28 más 8,05 me daría 222,33. Como es una velocidad, es la velocidad inicial la que estamos calculando, me quedaría en metros por segundo. La respuesta entonces sería: la velocidad inicial es 222.33 metros por segundo. Listo. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la aceleración de una partícula que recorre 600 metros en 0,8 segundos si su velocidad inicial fue de 2 metros por segundo? Entonces, igual que siempre, primero identificamos los datos del ejercicio. Velocidad inicial, 2 metros por segundo, ¿cierto? Dice acá, si su velocidad inicial fue de 2 metros por segundo. Si leemos con cuidado el enunciado, es fácil obtener los datos del ejercicio.
Desplazamiento, 600 metros. Dice que la partícula recorre 600 metros. Pues ese fue su desplazamiento. En 8 segundos, cuando me dicen que en 0,8 segundos, pues obvio, me están hablando del tiempo. Entonces el tiempo es 0,8 segundos. Y la variable a calcular es la aceleración, porque está aquí claro en el enunciado. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cierto? El signo de pregunta me está indicando que esa es la variable que debo resolver. Igual que en el ejercicio anterior es la misma fórmula, porque tengo el desplazamiento acá, la velocidad inicial, que en este caso son 2 metros por segundo, la aceleración, que es la que tengo que calcular, y el tiempo, que son 0,8 segundos. Igual, utilizando sus conocimientos de álgebra, podemos obtener entonces que la aceleración es igual a 2 multiplicado por el desplazamiento menos la velocidad inicial por el tiempo y dividido entre el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores, entonces el 2, que es este mismo 2 que hay acá, multiplicado por el desplazamiento, que es 600, menos, que es el menos de la fórmula, la velocidad inicial, que es 2, multiplicado por el tiempo, que es 0,8, y dividido otra vez entre el tiempo elevado al cuadrado, que sería 0,8 al cuadrado. Empezamos las operaciones haciendo el procedimiento que está dentro del paréntesis, pero dentro del paréntesis hay una resta y una multiplicación. Recuerden, cuando hay sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, primero hago las multiplicaciones y divisiones. Así que en este caso primero voy a multiplicar 2 por 0,8, que me da 1,6. Luego hago la resta. A este 600 le quito 1,6, me quedarían 598,4. Una vez que ya he hecho todo lo del paréntesis, que ya no hay operaciones para hacer dentro del paréntesis, puedo multiplicar por el 2 que está afuera, que me da 1196,8. Y en la parte inferior, en el denominador, elevamos 0,8 al cuadrado, que recuerden que sería multiplicar 0,8 por 0,8, que me daría 0,64. Y para terminar dividimos 1196,8 entre 0,64 y obtengo 1870. Igual que en un ejercicio anterior, como es una aceleración, mis unidades serán unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, como respuesta podemos decir que la aceleración es 1870 metros por segundo cuadrado. Vamos al ejercicio 6. ¿Cuánto tiempo tarda un vehículo en recorrer 5.000 metros con una aceleración de 2.5 metros por segundo cuadrado si partió con una velocidad de 3 metros por segundo? Igual, vamos a buscar los datos del ejercicio. La velocidad inicial, que es 3. Dice, si partió con una velocidad de 3 metros por segundo, así que esa es la velocidad inicial. Desplazamiento, 5.000 metros. Aceleración 2.5, y me preguntan cuánto tarda, así que es obvio que la variable que tengo que calcular es el tiempo. Aquí también utilizamos un proceso algebraico. Recuerden que si tengo la variable principal elevada al cuadrado y en el término de la mitad la misma variable que ya no está elevada al cuadrado y un término independiente que no tiene la variable principal, a eso lo llamamos una ecuación cuadrática. Entonces utilizamos la fórmula general de la ecuación cuadrática para despejar el tiempo. Les repito, la idea no es aclarar aquí los temas algebraicos, pero lo podemos hacer si a alguien le interesa. Una vez que tenemos la expresión, entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces la velocidad inicial que está aquí sería 3. La velocidad inicial está nuevamente acá dentro del radical elevada al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado más, que es el más de la fórmula, 2 multiplicado por la aceleración multiplicado por el desplazamiento, que lo tenemos acá, 2 multiplicado por 2.5, que es la aceleración, y por el desplazamiento, que es 5.000, y dividido entre la aceleración, que es 2.5. Entonces acá tenemos 3 al cuadrado, que me da 9. Dejamos esta suma indicada porque recuerden que si hay multiplicaciones y divisiones, primero debo hacer multiplicaciones y divisiones.
Así que aquí tengo 2 por 2.5 por 5.000 que me daría 25.000. Y luego sí podemos hacer la suma. Entonces 25.000 más 9 pues me daría 25.009. Y a esta cantidad vamos a calcularle la raíz cuadrada para poder quitar este radical de acá. Y obtengo entonces que la raíz cuadrada de 25.009 es 158,14. El paso a seguir entonces es hacer esta resta. A 158,14 le quito 3, quedan 155,14. Y finalmente sí hacemos la división. La división entre esta cantidad que me va arriba con la cantidad que hay acá abajo, que es la aceleración. Entonces 155,14 dividido entre 2,5 me da 62,05. Es un tiempo y acá todos los tiempos están en segundos, así que podemos decir que el tiempo que tarda el vehículo en hacer ese recorrido de 5.000 metros es 62,05 segundos. Ejercicio 7. Calcule la velocidad inicial de una partícula cuya velocidad final es 340 metros por segundo si recorre 8.500 metros con aceleración de 6.2 metros por segundo cuadrado. Bien, sencillo, ya me imagino que ya tenemos la mecánica para resolver estos ejercicios. Entonces, primero, los datos del ejercicio. Velocidad final, 340 metros por segundo, porque aquí está claro, dice cuya velocidad final es 340. Bien, desplazamiento 8.500, aquí dice si recorre 8.500 metros, pues ese será el desplazamiento. Aceleración 6.2 metros por segundo, aceleración de 6.2 metros por segundo. Y me preguntan cuál es la velocidad inicial, por eso escribimos acá, la variable a calcular es la velocidad inicial. Pero aquí ya es otra fórmula, ya habíamos utilizado dos de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, aquí vamos a utilizar la tercera. Esta fórmula tiene velocidad final, que está acá, el desplazamiento, que lo vemos acá al final de la expresión, la aceleración, que está aquí en este término representado con la A, y la velocidad inicial, que es la que tenemos que calcular. Para calcular la velocidad inicial, entonces todo este término que está sumando, las dos aceleraciones por desplazamiento, las pasamos a restar, y para poder quitar el cuadrado obtenemos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtendría la expresión que vemos acá, que me dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 por la aceleración por el desplazamiento. Obtenida la expresión, reemplazamos los valores. Entonces la velocidad inicial es igual a la velocidad final al cuadrado, que sería 340 al cuadrado, menos, que es el menos de la fórmula, 2 por la aceleración por el desplazamiento, que sería 2 por 6.2, que es la aceleración, por 8.500, que es el desplazamiento. Hacemos la potencia, que obviamente es una multiplicación, es multiplicar 340 por 340, que me da 115.600. Luego hacemos esta otra multiplicación, 2 por 6.2 por 8.500, que me da 105.400. Luego si hacemos la resta, recuerden otra vez, si hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, esas sumas y restas las hacemos al final. Entonces hacemos esta resta. 115.600 menos 105.400 me da 10.200. Y calculamos la raíz cuadrada de 10.200 para poder quitar este radical y me da 100,99. Aproximadamente 101. Esa sería la velocidad inicial, y como la velocidad está en metros por segundo, acá miren, tenemos las unidades, entonces puedo decir que la velocidad inicial es de 100,99 metros por segundo. Y vamos al último ejercicio. Un automóvil pasa de 12 a 3 metros por segundo recorriendo 1000 metros. ¿Cuál es su aceleración? Entonces primero obtenemos los datos del ejercicio, como veníamos diciendo. Si el enunciado, como en este caso, me dice que el móvil pasa de 12 a 3, obviamente la primera velocidad será la velocidad inicial. Entonces tenemos velocidad inicial de 12 metros por segundo, velocidad final de 3 metros por segundo, el recorrido de 1000 metros,
pues sería el desplazamiento 1000 metros, y la pregunta que me están haciendo es cuál es su aceleración, de modo que la variable a calcular es precisamente la aceleración. La fórmula adecuada para este ejercicio debe tener entonces velocidad inicial, que la tenemos acá, velocidad final, que es esta, desplazamiento, que está representado con la D, y la aceleración, que está representada con la letra A. Para poder despejar la aceleración, que es la variable que tengo que calcular, esta velocidad inicial al cuadrado que está aquí sumando, la pasamos al otro extremo a restar, de la misma manera que el 2 y el desplazamiento que están multiplicando los pasaríamos a dividir. Y tendríamos entonces esta expresión, que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por el desplazamiento. Lo siguiente sería reemplazar los valores y hacer las operaciones. Entonces, velocidad final, que es 3, la escribimos al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado sería 12 al cuadrado. Y en el denominador multiplicamos 2 por el desplazamiento, que vale 1000. Recuerden que elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por el mismo. Entonces 3 al cuadrado me daría 9, 3 por 3, 9. 12 al cuadrado me daría 144, 12 por 12, 144. Y 2 por 1000, pues me daría 2000. En el siguiente paso realizamos la resta. 9 menos 144 me da menos 135 dividido entre 2000. Y al hacer la división, menos 135 dividido 2000 me da menos 0,0675. Ese sería el valor de la aceleración. Aprovechamos para indicar lo siguiente. En física, muchas veces los resultados deben tener cierta lógica, deben tener cierta interpretación. Aquí el signo negativo de la aceleración me indica que el objeto está disminuyendo su velocidad. Y aunque lo podemos deducir rápidamente desde el enunciado, si me dicen que el objeto pasa de 12 metros por segundo a 3 metros por segundo, veo que está disminuyendo la velocidad e inmediatamente espero que la aceleración tenga signo negativo. Si por alguna razón me diera signo positivo, nos daríamos cuenta que el enunciado no tiene relación con el resultado y tendría otra vez que revisar absolutamente todo para buscar el error. Pero en este caso no hay error. Entonces, la aceleración es menos 0,0675 metros sobre segundo al cuadrado. Espero que con eso quede claro el uso de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme.